Amén, amados. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial del Rey del Pino, en conexión con todos ustedes, hermanos. Saludamos a los hermanos de la radio de la Predicadora, a los hermanos que nos escuchan a través de la radio, y bueno, agradecidos al Señor por poder compartir una vez más la palabra del Señor con ustedes, contentos porque el Señor nos ha dado un día más de vida y tenemos su vida en nosotros. Gracias le damos al Señor por eso. Saludamos, como bien dije, a los hermanos de la radio, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, hermano. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días miércoles, sábados y domingos. Los días miércoles y sábados lo puede hacer a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Y bueno, también está el pastor que tiene los programas de radio el lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana, y después está el día lunes nuevamente de 11 a 12 del mediodía a través del Facebook Ramón Encina y a través de la radio La Predicadora. Gracias le damos al Señor por eso, hermano. Nosotros tenemos programa de radio los días lunes de 10 a 11 y los días viernes de 13 a 14 horas. Y también usted puede encontrar las predicaciones tanto del pastor como las nuestras, como los cultos. Usted lo puede encontrar en la página de YouTube de la iglesia, que es la última trompeta de Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos a que usted pueda suscribirse. Si usted puede suscribirse, activar las notificaciones, y puede activar las notificaciones para ser avisado cada vez que se suba una predicación. Y también le invitamos a que usted lo pueda compartir para que sea de bendición para otros hermanos. Así que agradecemos al Señor por eso, hermano. Gracias le damos al Señor porque Él nos da palabra cada día para poder ser fortalecido y para poder compartir con otros. Así que, bueno, amados, vamos a orar en esta tarde y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu inmensa misericordia para con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo y guiándonos, Señor, en este día, para que en todo, Señor, podamos llevar a cabo tu propósito. Bendice, Señor, nuestras vidas, trayéndonos, Señor, tu palabra, la cual es necesaria para la edificación, Señor. Y bendice a los hermanos para que ellos puedan recibir esta palabra y puedan ser fortalecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Estábamos meditando en el libro de Josué y veníamos mirando el libro de Josué y veníamos viendo cómo Josué nos hace ver a través de las figuras, nos hace ver un poco de la provisión de Dios para nosotros. Y estuvimos viendo algunas de las ciudades que el pueblo de Israel conquistó después de haber cruzado el río Jordán. Y habíamos hablado que el río Jordán es una representación, una figura de nuestra declaración de fe cuando nosotros nos bautizamos por las aguas. ¿Por qué? Porque allí nosotros estamos recordando la realidad. Porque ¿cuál es la realidad que nos lleva a nosotros a pasar de muerte a vida y de la vida vieja a la vida nueva, del hombre viejo al hombre nuevo? La realidad es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y cómo nosotros nos apropiamos por la fe de esas cosas. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y eso nosotros vemos a través de la Escritura. Y entonces, a través de la figura, nosotros vimos todas esas cosas, ¿no? Cómo el Señor nos liberó de la esclavitud del pecado. Estoy mirando para allá porque estoy mirando a mi esposa que nos está acompañando. Señor les bendiga. Discúlpame, no escuchaba que decía que el pueblo de Israel tenía que conquistar, ¿no? Amén. Pero ellos lo que tenían es que tomar posesión. Amén. Porque ya habían sido conquistadas. Amén. Es como ahora. El Señor ya conquistó todo para nosotros. Amén. Nosotros tenemos que tomar posesión por la fe, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias. Así es, hermano, así es. El Señor ya había conquistado, porque la tierra era de Él. ¿Vio? La tierra era de Él. Ellos tenían que entrar y apropiarse de todo lo que el Señor había ganado para ellos. Y así también nosotros. Nosotros vamos entrando en los lugares celestiales y nos vamos apropiando por la fe de lo que Dios ganó a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros. Y lo primero que el Señor nos lleva a saber y apropiarnos es que nosotros fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales.
Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, y entonces estábamos mirando la heredad de la tribu de Judá y veíamos que Judá había recibido una heredad en una porción de la tierra que estaba elevada. Fíjese, elevada. Y por medio de ese lugar donde Judá estaba situado, ellos podían ver todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Y así también nosotros, cuando nosotros nos identificamos con Cristo sentado en los lugares celestiales, desde allí nosotros podemos ver todo lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Y qué hizo el Señor por nosotros? El Señor nos salvó, el Señor nos justificó, el Señor nos redimió y nos santificó, ¿no? Y nos va conformando a la imagen de su Hijo cada día. Fíjese qué maravilloso. Y entonces vamos a avanzar un poquito en lo que veníamos mirando. Habíamos visto las ciudades que Judá fue conquistando, fue tomando posesión. Y bueno, y habíamos visto varias de esas ciudades, como por ejemplo Cabseel, que significaba Cabseel, Dios junta. Y habíamos visto que Dios nos juntó. ¿Dónde nos juntó? En el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo Dios nos juntó. Y entonces, ¿cuándo nos juntó? Dice, cuando fuimos todos bautizados por un espíritu en un cuerpo, dice. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y esto es maravilloso, hermano, porque eso nos lleva a entender a nosotros que en el cuerpo de Cristo, como dice Gálatas capítulo 5:14, creo que vamos a leerlo ahí. Alabado sea el nombre del Señor. En el cuerpo de Cristo, Dios no hace diferencia entre uno y otro, ¿vio? ¿Por qué Dios no hace diferencia entre uno y otro? Porque en el cuerpo de Cristo no hay judío ni griego, no hay, como dice en otra porción de la palabra, no hay bárbaro ni escita, sino que en el cuerpo de Cristo lo único que hay es una nueva creación. Fíjese. Y ahí, porque fíjese lo que dice acá en el capítulo 6, versículo 15 del libro de Gálatas. En el 14 dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo soy crucificado al mundo. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ¿vio? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fíjese qué maravilloso. Entonces, ahí nosotros podemos entender que Dios no nos escoge a nosotros porque somos sabios, porque somos fuertes, porque somos, argentinos. No, Dios escoge una nueva creación. Y en la nueva creación entran todos aquellos que creen, ¿vio? Y todas las riquezas que Dios tiene en Cristo son todas para la nueva creación. Ahora, toda esa nueva creación forma el cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros vemos que Dios lo primero que hizo fue de entregarle al pueblo de Israel a la ciudad de Cabseel, que significa Dios junta. ¿Y qué hizo Dios? Dios nos juntó. ¿Dónde nos juntó? En el cuerpo de Cristo. Pero nos hizo parte de sus miembros, de su cuerpo y de sus huesos, como leíamos en los últimos programas. Después de que Dios nos juntó en el cuerpo de Cristo, nos hizo saber que Él nos separó. ¿Vio? ¿Cómo nos separó? Y nos separó para sí. Él separó el cuerpo. Fíjese que la iglesia, dice la palabra, que la palabra iglesia significa los llamados afuera. Entonces eso confirma lo que esta ciudad, que es Edar, representa. ¿Qué representa Edar? Edar significa grey separada. Primero Dios nos junta en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y después nos separa. ¿De dónde nos separa? Nos separa del mundo, nos separa de la carne, nos separa del diablo, nos separa para sí. Un pueblo propio celoso de buenas obras, dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro. Entonces dice, siguió avanzando el pueblo de Israel y llegó a la ciudad de Jagur. Y Jagur significa peregrino, ¿vio? También significa morada, ¿vio? Y esta ciudad nos hace saber a nosotros
¿vio? Que nuestra ciudadanía está en los cielos y que nosotros somos peregrinos por este mundo y que vamos derecho a nuestra ciudadanía. ¿Y qué seguridad tenemos? Y la seguridad dice, según la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 1, 15 creo que es. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que tenemos las arras del Espíritu, ¿vio? Tenemos esa seguridad. ¿Qué es las arras del Espíritu? Una garantía. ¿Y cuál es la garantía? Que el Espíritu Santo está en nosotros. A 1.13, gracias, amor. ¿Vio? Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Vio? Tenemos un sello. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Ese es el sello. ¿Qué dice el sello? Que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Vio? Entonces esa es nuestra seguridad. Que nosotros partimos de este mundo, aquellos que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, y que tenemos a Dios como vida en nosotros, tenemos esa seguridad que cuando nuestro tiempo de vida termine en este mundo, si es que es así, nos vamos al cielo con el Señor. Y si suena la trompeta, antes de que dejemos este mundo, antes de que dejemos este cuerpo, también nos vamos al cielo con el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una seguridad. ¿Cuál es? El Espíritu, dice. Entonces, de eso nos habla Jagur, de que somos peregrinos. Después el pueblo de Israel siguió avanzando en este peregrinar y pasó de Jagur a Sina. Y Sina significa comprar. Y hemos visto en el capítulo 6, versículo 19 del libro de Primera de Corintios, que nosotros fuimos comprados. Comprados fuisteis por precio, dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, los cuales son de Dios y que no sois vuestro, dice. ¿Vio? Por precio fuisteis comprados, dice. Entonces Dios nos hace saber que fuimos comprados por precio y nos hace saber que el precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Fíjese qué maravilloso, hermano. ¿Vio? Antes nosotros leíamos todos estos nombres y no entendíamos nada. Nosotros decíamos, ¿por qué son importantes estos nombres? Pero lo que es importante es el significado de estos nombres y lo que estos significados representan para nosotros. Fíjese qué maravilloso. Entonces vemos que Sina significa comprar. Y nosotros hemos sido comprados por precio, dice. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Después siguió avanzando el pueblo de Israel. ¿Vio? Siguió avanzando. Y pasó de Sina, alabado sea el nombre del Señor. Pasó de Sina, que significa comprar, y eso se refiere a que fuimos redimidos del Señor, y ellos llegaron a otra ciudad que se llamaba Dimona. ¿Vio? Dimona, y Dimona significa precio de compra, término o precio de compra. ¿Cuál fue el precio que se pagó? Y el precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Él fue contado con los transgresores. ¿Vio? Él fue juzgado como un pecador. Él fue enjuiciado como un pecador. Pero cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y Él exclamó en la cruz aquellas hermosas y preciosas palabras, que no son solo palabras, sino que fue un hecho consumado, justamente Él lo que exclamó fue, consumado es. ¿Vio? Y habíamos visto en relación de eso ahí en Génesis 22, 8, donde Abraham e Isaac iban a ofrecer sacrificio a Dios. E Isaac preguntó a Abraham, Padre, aquí la leña y aquí el cuchillo, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió a Isaac, Dios se proveerá del cordero. ¿Vio? Y eso nos estaba haciendo ver a nosotros, ellos no lo sabían en ese momento. Abraham tal vez ni entendía lo que estaba diciendo cuando él decía Dios se proveerá del cordero. Pero eso ahora, hoy, nos hace saber a nosotros que en ese momento Dios le estaba dando a entender de que en el tiempo futuro Dios se iba a proveer de aquel cordero que quitaba realmente el pecado del mundo, que fue nuestro Señor Jesús. Fíjese,
ocupando nuestro lugar como un pecador, como un transgresor. ¿Vio? Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice que cuando Abraham puso a Isaac sobre la leña y estuvo a punto de matar a su hijo, dice que el Señor lo detuvo. Y lo que él vio, dice que a un lado del altar que él había hecho, él vio, dice, a un carnero, dice, trabado por sus cuernos en un zarzal. ¿Vio? Y eso nos hace saber cómo Cristo ocupó nuestro lugar. ¿Vio? Cómo Cristo ocupó nuestro lugar como un pecador, como lo que Él no era, pero Él tomó nuestro lugar por amor a nosotros, hermano. ¿Vio? Él fue juzgado como un pecador y fue coronado con una corona de espinas. Y eso hablaba, no solamente que habla de que el Señor tomó nuestro lugar, dice que Él fue hecho maldición por nosotros. ¿Vio? ¿Cómo? Cargando el pecado de todos nosotros sobre sí. Pero también tomó sobre Él la maldición que pesaba sobre el mundo entero, que eso es lo que representaba la corona de espinas. Dice que cuando Adán pecó, Dios maldijo la tierra, dice. Cardos y espinos te producirá, dice. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y entonces ahí nosotros vemos a Sina, ¿vio? Que es comprar. Y después de Sina, ellos siguieron avanzando y pasaron a Dimona. Alabado sea el nombre del Señor, que es término o precio de compra. Y ahí hemos visto que el Señor pagó precio de sangre por nosotros. Él derramó su sangre, su preciosa sangre, que nunca fue contaminada con el pecado, que nunca fue contaminada con la naturaleza adánica, nunca. Nunca el Señor se enredó con nada de este mundo. ¿Yo? Por eso era el Cordero perfecto. El Cordero sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes que podía quitar el pecado de todo el mundo. Fíjese. Por eso decir que nosotros somos pecadores, ¿vio? Es no valorar el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Porque cuando Él dijo que era consumado, la obra que Él estaba haciendo en la cruz del Calvario, era consumada. ¿Vio? ¿Qué quiere decir? Que ya no había más nada que hacerse. Entonces, nosotros ya no tenemos más nada que hacer para obtener nuestra salvación, para obtener nuestra justificación, que es ser hallados sin culpa delante de Él. Fíjese, no tenemos más nada que hacer, sino que todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, y eso es maravilloso, ese es motivo de alabanza. Por eso Judá recibió todas estas heredades, toda esta heredad, ¿vio? Y alabó a Dios por eso. Alabó a Dios por eso. Fíjese que es maravilloso. Y entonces veíamos ahí el precio de compra. Como resultante de este precio de compra y como siguiente ciudad a tomar posesión el pueblo de Israel, ellos avanzaron y llegaron a una ciudad llamada Adada. Y Adada significa la presa se marcha. Nosotros éramos presa de Satanás. Satanás no tenía su merced. ¿Vio? ¿Por qué? Porque nuestro primer padre nos vendió a él. ¿Quién fue nuestro primer padre? Nuestro primer padre fue Adán. Y él nos vendió a Satanás cuando él pecó. ¿Vio? Y éramos presa de Satanás. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, Él nos redimió, nos compró para sí. Entonces ahora ya no somos presas de Satanás, sino que ahora somos hijos de Dios, comprados y lavados con la sangre de Cristo, y ahora podemos irnos en paz. ¿No? Podemos irnos en paz, porque el precio fue pagado. Porque la redención se otorgó al pecador. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. ¿No? Y entonces vemos ahí la ciudad de Adada. La presa se marcha. ¿Vio? Ahora somos libres. ¿Vio? Fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 14. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Hermano, estas cosas son maravillosas porque el Señor a través de estas figuras nos muestra su plan perfecto para la salvación del hombre, para la justificación del hombre. ¿No? Y estas cosas son muy importantes que
siempre la tengamos en mente, siempre la tengamos, siempre la estemos recordando. Fíjese lo que dice acá la palabra del Señor. Así en el 6:11 podríamos leer, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y eso por qué? Porque Cristo pagó el precio y nos liberó. Y ahora podemos marchar en paz. ¿Hacia dónde vamos a marchar? Hacia el siguiente lugar que está preparado para nosotros. Fíjese. Y entonces dice que adada significa la presa se marcha, con una limpia conciencia, ¿vio? Libres del poder de Satanás. ¿Y hacia dónde va? Hacia el lugar de bendición, hacia el lugar que Dios preparó para que todos aquellos peregrinos, ¿vio? Aquellos que fueron salvados, aquellos que fueron redimidos, aquellos que fueron regenerados, pudieran ahora glorificar el nombre del Señor con limpia conciencia, con la vida de Dios en su espíritu. ¿Y a dónde nos lleva? Y el Señor nos lleva a Cádiz. Fíjese, qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Por eso Dios constituyó un lugar. ¿Vio? Dios constituyó un lugar para que todos aquellos que fuimos comprados y lavados con la sangre de Cristo, alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. ¿Vio? Y ese lugar es el cuerpo de Cristo. Bueno, el cuerpo de Cristo es universal, el cuerpo de Cristo es místico. Sí, ciertamente que sí. Pero también hay un cuerpo que es un cuerpo real, que es un cuerpo local. Eso quiero decir cuando digo real. El otro es real también. ¿Vio? El cuerpo de Cristo universal. Pero hablando del cuerpo de Cristo local. Y eso es la iglesia. ¿Vio? La congregación de los santos, donde Dios bautizó a cada uno por medio del Espíritu Santo en el cuerpo, ¿vio? En el cuerpo local. Y a unos puso Dios en el cuerpo y le dio ministerios como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, pero también están los hermanos que cada uno de ellos tienen una función dentro del cuerpo. ¿Vio? Y entonces Dios nos lleva, después de habernos hecho saber de que el precio fue pagado, de que hemos sido libertados del poder de Satanás, Él nos lleva a Cádiz. Fíjese. Y Cádiz significa santuario. Ahora, habíamos visto en el programa pasado que también esta palabra se usa en conjunto con Bernea, que Cádiz Bernea significa santuario del peregrino. Pero si nosotros separamos esas palabras y ponemos a Cádiz por un lado que significa santuario, pero separamos a Barnea por el otro lado, Bernea significa errante. Pero cuando las unimos no significa errante, sino significa peregrino. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre un errante y un peregrino? Bueno, aquel errante o vagabundo, podríamos decirlo, es una persona que va de un lado a otro sin tener un rumbo fijo, un destino fijo. Pero el peregrino no sabe de dónde salió y sabe a dónde va. Y nuestro destino final es la ciudad celestial. Es poder reinar con Cristo por la eternidad. Es poder ser su esposa, es poder venir y establecer su reino. Todas esas cosas van a ocurrir, pero hay muchas otras cosas que tienen que ocurrir antes, como la que estamos viendo, ¿no? La santificación, la redención ya se efectuó. La santificación progresiva de nuestra alma por medio de la palabra del Señor. Fíjese qué maravilloso, hermano. Entonces, vemos acá la palabra del Señor, ¿no? Que ellos llegaron a Cádiz, santuario, fíjese. Y entonces, Dios nos lleva a nosotros a Cádiz Barnea, al santuario del peregrino, al cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay muchos peregrinos, ¿vio? Hay muchos miembros, ¿vio? Eso nos hace ver el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 12. Capítulo 12 del libro de Primera de Corintios.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, ¿vio? El cuerpo es uno, el santuario también era uno. Y tiene muchos miembros. Pero en el santuario se congregaban muchos peregrinos. ¿Vio? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también lo es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Vio? Por eso no puede decir el pie al brazo, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. ¿Vio? Todos los miembros del cuerpo son indispensables. Todos son necesarios. ¿Vio? Pero todos son regidos por la misma vida y conducidos por la misma cabeza. Fíjese qué maravilloso. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sumergidos en el cuerpo, unidos al cuerpo. ¿Vio? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Vio? Y fíjese que Pablo hace la aclaración acá. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, pero una vez que ellos murieron y nacieron de nuevo y fueron bautizados en el cuerpo, ya no son ni judíos ni griegos, son una nueva creación. Por eso el cuerpo de Cristo no está formado de judíos, de griegos, de diferentes nacionalidades, no, está formado por una nueva creación, ¿vio? Por una nueva creación, y ahí entran todos los que creyeron, murieron y nacieron de nuevo. Fíjese qué maravilloso. Entonces vemos a dónde fueron llevados ellos, ¿no? Ellos fueron llevados a Cades Barnea, al santuario del peregrino. ¿Para qué? Para que ellos pudieran allí aprender a convivir, ¿no? Aprender a convivir, y así nosotros tenemos que aprender a convivir. ¿Cómo aprendemos a vivir y a convivir? Como cuerpo. Pero ¿por medio de qué aprendemos a convivir? Por medio de la vida de Dios que está en nosotros. Yo no puedo aprender a convivir con usted por medio de un carácter natural. No, tengo que aprender a vivir en la convivencia con los hermanos, dejándome guiar por la vida de Dios que está en mí, dejándome guiar por el Espíritu Santo y sobre todo por la palabra del Señor. Esa es la que nos regula a todos, ¿no? A todos nos regula la palabra del Señor. Ella es el manual de instrucciones para vivir dentro de la casa, que es el cuerpo, que es la iglesia. Fíjese, ahí yo no pongo mi parecer. Ahí la dirección, la instrucción y la forma de vivir la establece el Señor. ¿No? Ya la estableció Él. ¿Cuándo la estableció? Cuando levantó a aquel que nos iba a perfeccionar a todos por medio del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que le fue dado, que fue el apóstol Pablo. Fíjese, eso es maravilloso, hermano. Poder entender estas cosas es maravilloso, porque entonces ahora nosotros sabemos, como le escribió el apóstol Pablo a Timoteo en sus últimas cartas. Y esto te escribo, dice, para que sepas cómo debes conducirte, dice. ¿No? Para que sepas cómo debes conducirte. Y entonces, ¿por qué Dios nos guía a nosotros a Cades Barnea, al santuario del peregrino, a la iglesia, al cuerpo de Cristo? Porque ahí nosotros tenemos que aprender cómo debemos conducirnos. Primeramente dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. En la convivencia de los miembros los unos con los otros. En la convivencia con la cabeza que es Cristo. Para después poder salir fuera. ¿Vio? Porque ellos después salieron fuera. Primero entraron allí y después salieron fuera. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, volviendo ahí al libro de Josué, en el capítulo 15. Y entonces llegaron a Cades, santuario del peregrino. Y después de Cades, ellos pasaron a Azor. ¿Vio? Pasaron a Azor. Y Azor significa vallado. Dios pone un vallado. ¿Vio? Una protección. ¿Cuál es la protección? El cuerpo de Cristo. ¿Vio? Ahí, mientras que nosotros estamos en comunión con el cuerpo, ¿vio? No solamente espiritualmente, sino literalmente, nosotros estamos seguros. ¿Vio? Nosotros estamos seguros que
que ahí está nuestro cuidado. Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesucristo como cabeza del cuerpo tiene cuidado de nosotros. Mientras que estamos en Él. Fíjese. Porque muchas veces, o podemos decir, el Señor siempre está en nosotros. Pero no siempre nosotros estamos en Él. A veces nos salimos de Él. Para poner nuestra opinión, para poner nuestra manera, para poner muchas cosas que Dios no necesita. ¿Vio? Y ahí entonces ya no estamos bajo la protección de Dios, sino estamos bajo nuestra propia voluntad. Pero Dios no quiere eso. Por eso Dios nos lleva primeramente al santuario del peregrino, donde podemos tener comunión los unos con los otros, donde podemos conocer la voluntad de Dios, y después nos hace saber que Él nos pone un vallado. ¿Qué es ese vallado? La seguridad que Él tiene de nosotros. ¿Vio? Ahí hay una seguridad. ¿Y qué nos da seguridad de que el Señor tiene cuidado de nosotros? Su palabra. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Él pone un límite. ¿Vio? ¿Para qué? Para que nosotros no corramos peligro. ¿Por qué pone un límite? ¿Por qué es necesario ese vallado? ¿Por qué es necesario ese límite? Y para entender un poco eso, tendríamos que ir ahí al libro de Primera de Pedro. ¿Vio? Creo que es en el capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. De Primera de Pedro. Fíjese, y estoy citando a Pedro, donde dice la palabra del Señor. Acá. En el capítulo 5, versículo 6, hermano amado. Dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé sobrio y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿Alrededor de qué? Y él anda alrededor del cuerpo, él anda alrededor de la iglesia. Como él no puede prevalecer contra la iglesia del Señor, porque dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor, él anda alrededor. ¿Qué está buscando él alrededor? A alguno que se salga de esa protección, que salga de ese vallado. Él está esperando ahí. Y cuando nosotros salimos de ese vallado, él nos encadena. Y muchas veces no nos deja volver. Fíjese. Por eso dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo tiene Dios cuidado de nosotros? Y nos puso un vallado alrededor. ¿Vio? Él nos metió en el cuerpo de Cristo, nos hizo parte de su cuerpo, de sus miembros y de sus huesos. Y ese cuidado tiene el Señor. ¿Por qué? Porque nos ama. Fíjese, Él no nos dejó a la deriva. Él nos metió dentro del vallado. ¿Dónde nos metió? Dentro del cuerpo de Él. Somos miembros de Él mismo. Fíjese. Entonces dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice. ¿No? ¿Quién es nuestro adversario? El diablo. ¿Él qué está esperando? Él está esperando la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que Él está esperando? Que nosotros salgamos del vallado. ¿No? Que nosotros salgamos de ahí. Está esperando, dice, que vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor, dice, buscando a quién devorar. ¿Y qué es lo que quiere devorar el diablo? La fe. Él quiere devorar su fe y quiere devorar mi fe. Él quiere que nosotros neguemos la gracia, que neguemos a Dios. ¿No? Él está buscando a quien devorar, dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso Dios nos trae este conocimiento de hacernos saber de que Él primeramente nos lleva a Cades Barnea, al santuario de peregrinos. Y después dice, nos lleva a Azor. ¿Y qué es Azor? Vallado. Él pone un vallado alrededor de nosotros. ¿Vio? No porque Él es malo y no quiere que nosotros conozcamos otras cosas. No, es porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Vio? Él tiene cuidado de nosotros. Él está buscando que nada de lo que está afuera nos dañe. Dañe nuestra fe. Dañe nuestra manera de pensar. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nos mete dentro de ese vallado, ¿vio? Que sigue a Cades. Nos habla de un límite. ¿Vio? ¿Y dónde está ese límite? En Dios. Pero Dios es amplio. El Señor Jesucristo es amplio. Su gracia es amplia. ¿Vio? Uno pone el término vallado y pareciera como que ya le falta el aire. Me está encerrando, me está sofocando. No, el Señor no nos sofoca porque el término que tenemos nosotros es amplio en Cristo. La gracia es amplia, hermano, es maravillosa. Es maravillosa la gracia. Que cuando nosotros tenemos realmente un entendimiento, una relación de vida con la gracia, no queremos salir de ahí, no queremos salir de ese vallado. Al contrario, queremos mantenernos ahí. Porque sabemos que todo lo que la gracia tiene ahí es beneficioso para nosotros. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces ellos siguieron avanzando. Y la última ciudad de este grupo de ciudades a las cuales ellos tomaron posesión fue Innán. ¿Vio? Y Innán solo está mencionado en este lugar. Y lo que significa es Dios derramará afuera. ¿Vio? Dios derramará afuera. ¿Y qué hay que Dios tiene que derramar afuera? ¿Vio? Y bueno, tenemos que ir ahí a 2 de Corintios, creo que es. Estos son versículos que vienen a la mente, por eso no estoy muy seguro dónde están, pero vamos a buscarlo, hermano. Capítulo 11. Segunda, donde dice que las armas de nuestras milicias no son carnales. Bueno, el 10, sí. Sí, en el 10.4. 10.4. 10.3 podría. Sí. ¿Me podés leerlo? Sí. En el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Vio? Fíjese, llevando cautivo todo pensamiento, dice, que se opone a la obediencia a Cristo. ¿Vio? Que va en contra de la obediencia a Cristo. Eso Dios derrama afuera. ¿Vio? Eso Dios derrama afuera. Pero todo eso es un proceso, hermano. Todo es un proceso. Acuérdese que nosotros venimos de allá, de la primera ciudad que ellos tomaron posesión, que fue Capseel. Dios junta. Después Dios nos hizo saber que Dios nos separó para sí. Después nos hizo saber que éramos peregrinos. Nos hizo saber que fuimos comprados por precio. Que ese precio fue la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Vio? Nos hizo saber que una vez que nosotros nos apropiamos por la fe de ese precio que fue pagado por nosotros en la cruz del Calvario, entonces ahora somos libres del gobierno de Satanás. Porque acuérdense que la palabra del Señor dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros ya no. Nosotros ya no, porque Cristo pagó el precio y entonces nosotros marchamos rumbo a nuestra ciudadanía que está en los cielos con una limpia conciencia, con una plena libertad. Fíjese, en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿a dónde? Ahora que sabemos que marchamos en plena libertad, ¿a dónde nos lleva el Señor? Y Dios nos lleva a Cades Barnea, al santuario del peregrino, al cuerpo de Cristo, donde ahí está la comunión con otros que son igual que nosotros. Fíjese. Después nos hace saber Dios que Él pone un vallado.
para que nada pueda dañarnos a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Él pone un vallado. También eso nosotros podemos relacionarlos con lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo creo que 11, donde dice que tenemos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. ¿Vio? ¿Y todo eso para qué? Para que nada que pueda dañarnos se introduzca dentro de nosotros y logre dañarnos. ¿Vio? ¿Y qué es lo que puede dañarnos? Y los dardos de fuego del maligno, los pensamientos, los sentimientos que vienen en contra de la fe. ¿Vio? Que buscan derribarnos de la fe, que buscan derribarnos del lugar elevado donde Dios nos puso. Porque acuérdese que la tribu de Judá, la heredad de Judá, estaba en un lugar elevado. ¿Vio? Y entonces cuando Dios nos lleva a nosotros, Él nos guarda de que nosotros caigamos de ahí. ¿Vio? ¿Y qué hace Dios con todo lo que viene en contra de nosotros para hacernos caer de ahí? Dios lo echa afuera. Dios lo echa afuera. Por eso el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, dice, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Todo lo que viene de afuera para querer hacernos retroceder a nosotros, ¿de qué? De la fe que es en Cristo Jesús. Del lugar donde Dios nos colocó. ¿No? De la posición donde Dios nos puso. Pero ahí está el escudo de la fe. Ahí está la espada del Espíritu. Ahí está el yelmo de la salvación. ¿No? Para derribar. ¿Qué tiene que derribar? Todo argumento, dice, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿No? Lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Lo lleva cautivo a la palabra. ¿Y la palabra qué hace? Lo echa por tierra. Dios derrama afuera, dice. Alabado sea su nombre. Imnan. Dios derramará afuera. ¿Qué es lo que derrama afuera Dios? Todo aquello que quiere hacernos retroceder de donde Dios nos colocó. ¿Dónde Dios nos colocó? Dios nos colocó en el cuerpo de Cristo. Dios puso un vallado alrededor de nosotros. Dios nos hizo saber que nosotros fuimos comprados por precio. Dios nos hizo saber que el precio fue su sangre. Dios nos hizo saber que éramos peregrinos. Dios nos hizo saber que éramos un cuerpo separado para Él. Porque nosotros no somos su pueblo, sino que somos su cuerpo. Su pueblo es Israel. Pero nosotros somos su iglesia, su cuerpo. Fíjese. Y Dios nos separó para Él. Dios nos separó para sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos juntó en el cuerpo de Cristo para que podamos gozar de su misma vida. Fíjese que es maravilloso, hermano. Toda esta enseñanza es maravillosa. Pero ¿sabe cuándo es más hermosa y preciosa esta enseñanza? Cuando el Espíritu Santo trae claridad a su mente, a su espíritu, y usted se apropia por la fe de lo que usted es en Cristo Jesús. Si no, sigue siendo un conocimiento, sigue siendo un relato nada más bíblico. Pero cuando usted se lo apropia por la fe, el Espíritu Santo abre los ojos del entendimiento y esto llega a ser una realidad en usted, es motivo de gozo y de alabanza, hermano. Gracias damos al Señor. Doy gracias al Señor, hermano, que hasta aquí me dio el Señor. Y bueno, hemos terminado con el primer grupo de las ciudades que Israel pudo conquistar después de cruzar el río Jordán y empezar a entrar a tomar posesión de lo que Dios ya le había dado. Bueno, Dios nos dio a nosotros los lugares celestiales. Y por la fe nosotros hemos tomado posición. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y todo lo que Él ganó es nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias a los hermanos que nos estuvieron acompañando. A nuestro amado pastor Ramón Encina. Al pastor Juan Titiboco. A mi mamá también que nos estuvo acompañando. Y bueno, y a los hermanos que nos escucharon y los que nos van a escuchar después. Tanto a través de la radio como a través del Facebook y el YouTube. Así que gracias le damos al Señor, hermano. Nos vamos a despedir hasta el día lunes a las 10 de la mañana. No se olvide que el pastor está el día lunes de 9 a 10 de la mañana y de 11 a 12 del mediodía. Y bueno, los esperamos en la iglesia este fin de semana. El día sábado tenemos reunión a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana. Tenemos la mesa del Señor y el ágape el día domingo, hermano. Así que los esperamos para
poder disfrutar de esta comunión que tenemos como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, donde el Señor nos bautizó por el Espíritu Santo. Vamos a orar y nos vamos a despedir, hermano. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por toda la provisión que tú nos diste en Cristo Jesús y cómo tú, Señor, hiciste para llevarnos, Señor, y bautizarnos en el cuerpo de Cristo para poder saber ahora que somos parte de tus miembros, de tus huesos y de tu cuerpo, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice a los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.